Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Estamos nuevamente aquí para hacer otro video de la última piecita del perrito Chihuahua. Sin antes mandarles un saludo fraterno a todos los países de los cuales siguen su canal de Celina Innovaciones Crochet. También les mando bendiciones y les agradezco por estar atentos y seguir el canal. Dicho esto, vamos a hacer nuestro trabajo de la colita. Empezamos con un anillo mágico con 6 puntos bajos. Vamos a empezar trabajando con el color café. Bueno, dejamos un tantito siempre para que nos sirva de marca nuestro hilo. Para quienes están empezando el anillo, lo hacemos de esta forma. Sacamos, aseguramos con este punto no se cuenta. Ahora sí llenamos 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, está suelto. 5 y 6. Jalamos, sacamos el hilo que tenemos. Ahora tenemos 6 puntos. Este es el primer punto. Vuelta 2, vamos a trabajar los 6 puntos, punto sobre punto. Vuelta 3, empezamos con un aumento. Seguido de 5 puntos. Y al final de la vuelta nos quedan 7 puntos. Y ya terminamos la vuelta 3. Ahora hacemos la vuelta 4. Punto sobre punto, los 7 puntos que tenemos. Vuelta 5. Nuevamente empezamos con un aumento. 2 puntos en un solo punto. Terminamos la vuelta con 6 puntos. Y al final nos quedan 8 puntos, ya que estamos aumentando un punto. La vuelta 6 vamos a trabajar los 8 puntos, punto sobre punto. Vuelta 7. Igual empezamos con un aumento. Y vamos a tejer alrededor de la vuelta 7 puntos y al final nos quedan 9 puntos. La vuelta 8 vamos a trabajar punto sobre punto los 9 puntos que tenemos. Vuelta 9. Vamos a hacer nuevamente un aumento seguido de 8 puntos
y al final nos quedarán 10 puntos, los cuales vamos a repetir en la vuelta 10, punto sobre punto. Vuelta 11. Nuevamente empezamos con un aumento seguido de 9 puntos bajos. Al terminar nos quedan 11 puntos y en la vuelta 12 trabajamos punto sobre punto los 11 puntos que tenemos en esta vuelta. Vuelta 13, empezamos con un aumento, tejemos alrededor de la vuelta 10 puntos. Al final nos quedarán 12 puntos. Vuelta 14, esta vuelta vamos a trabajar punto sobre punto, pero vamos a matizar la colita con unos puntos con el color beige. Empezamos con un punto café, insertamos el hilo beige y vamos a matizarlo con 3 puntos de este color. Tres puntos, cerramos con el color café y continuamos la vuelta 14, terminamos con 8 puntos, punto sobre punto con el color café. Vuelta 15, empezamos con un aumento, estamos empezando con el color café, el aumento es el color café, cambiamos al color beige, con este color vamos a tejer 4 puntos. Estos hilos siempre hay que hacer pisar con el punto que empezamos. Tenemos ya un punto, 2, 3 y 4. Cambiamos al color café y terminamos la vuelta con 7 puntos. Al final de la vuelta nos quedan 13 puntos. Vuelta 16, trabajamos punto sobre punto, empezamos con el color café e inmediatamente vamos a insertar el hilo beige y trabajamos 4 puntos. Es un detallito que le estamos poniendo porque el perrito tiene esta manchita y lo pueden cambiar de colores según como quieran personalizarlo al perrito que lo van a hacer. Ya hicimos los 4 puntos beige, cambiamos al color café y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos con el color café. En esta vuelta nos quedamos con
13 puntos aún. Terminamos entonces la vuelta. Vuelta 17, empezamos con un aumento, 2 puntos cafés. Ahora insertamos el color beige, hacemos un punto, aseguramos, nuevamente cambiamos al color café, o sea, estamos haciendo solo un punto. Aseguramos. Terminamos con 9 puntos cafés. Y al final de la vuelta nos quedan 14 puntos. Ya desde esta vuelta vamos a cerrar el matizado. Y a partir de la vuelta 18 vamos a trabajar solo con el color café y punto sobre punto hasta la vuelta 20, manteniendo los 14 puntos que tenemos. Todo café desde esta vuelta. Este beige que teníamos acá lo vamos a volver café y así. Vamos a terminar la vuelta punto sobre punto y las siguientes vueltas vamos a repetir igual punto sobre punto hasta la vuelta 20, reitero, amigas. Entonces trabajemos hasta la vuelta 20. Bueno, amigas, ya terminamos. Cerramos con un punto deslizado y sobramos hebra para coser al cuerpo. Así, de esta forma ha quedado la colita. Lo vamos a rellenar y lo vamos a coser al cuerpo. Bueno, amigas, con eso ya terminamos de tejer las piecitas del perrito chihuahua. En el próximo video vamos a armar el perrito. Ya tenemos terminado. Vamos a hacer las cejitas y las divisiones o las pezuñitas de las patitas del perrito. A pesar que tenemos en un video en el perrito husky, pero me pidieron así que haga y lo vamos a hacer para que salgan de dudas y estén conformes, amigas. Bueno, amigas, si les está gustando este proyecto, como siempre les pido de favor compartan, regálenme un like y no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando estoy subiendo el próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Abrazos a la distancia y nos vemos en el próximo video.